Que Dios me los bendiga. Somos Ministerios Casa de Pan y es un placer estar nuevamente con ustedes. Le damos las gracias por estar ahí pendientes, estar conectados en la sintonía. Sabemos que es un día de bendición y Dios nos ha regalado un tema muy especial, el cual lo hemos denominado el poder del reino de Dios. Sabemos que son tiempos difíciles, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que hay situaciones adversas las cuales están atacando, pero los que confiamos en Jehová, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que habitamos al abrigo del Altísimo, que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos que Dios puede obrar en lo sobrenatural, y de eso se trata la palabra de Dios, de creer para que Dios obre en lo sobrenatural en nuestras vidas, para que Dios actúe con poder y autoridad. Bienvenidos, sabemos que es un día viernes, un día de bendición, y damos gracias a todas las personas que se nos están agregando, que se están conectando a través de Facebook. Esta prédica, esta palabra es retransmitida a través de YouTube. Inmediatamente termina la transmisión en Facebook, 15 minutos después estamos conectados ya en YouTube. Que Dios los bendiga, hermano. Quiero que comencemos porque la palabra tiene un poquito de tiempo, necesita de tiempo. Necesitamos un poco de su atención y necesitamos que estemos conectados en el Espíritu. Porque lo importante de unirnos, lo importante de conectarnos para compartir juntos la palabra de Dios es que estemos conectados con la unción del Espíritu Santo, con esa comunicación que comprendemos que somos hijos del reino, que Dios es todopoderoso, que es nuestro Padre, que está pendiente de cada necesidad, de cada situación que nosotros pasamos. Pero de igual forma, importante es creer a su palabra viva, creer al poder sobrenatural que Dios tiene para obrar a nuestro favor. Por eso quiero que estemos conectados, que estemos pendientes, que estemos en la comunión del Espíritu, para que sea Dios llevándonos de victoria en victoria, y que esta palabra sea de alimento, de fortaleza, sea de crecimiento espiritual. Que Dios me los bendiga. Dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en Juan 7:38 y 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nuestro Señor Jesucristo nos habla, porque quiere instruirnos, porque quiere bendecirnos, porque quiere que seamos conquistadores. Por eso Él nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero que oremos para que sea Dios guiándonos e instruyéndonos, con su poder, con su autoridad, con su sabiduría, con su misericordia. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que nos regalas para este día. Poder del reino de Dios. Sabemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos, Señor Jesús, que para ti no hay nada imposible. Por eso venimos a ti, clamándote, rogándote, suplicándote, mi Dios, que seas tú dándonos la sabiduría, la gracia, el favor, la revelación, Señor, para saber comunicar, transmitir tu palabra a tus hijos. Bendícelos a cada uno, Señor, allí los que están conectados y los que se van a conectar luego. Bendícelos, Padre amado, grande y poderosamente. Suple conforme a su necesidad.
Te pido, Señor, que sanes a todas las personas que están enfermas, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Son tus hijos, mi Dios. Yo intercedo y te ruego, te clamo y te suplico, mi Dios, que sanes, Señor, a todas las personas que están enfermas. Que seas tú proveyendo, Señor, a todas las personas que tienen una necesidad de alimento o necesidad económica, Señor. Suple, Padre amado. Suple, Padre, con poder. Suple de una forma sobrenatural que la gente no comprenda y que glorifique tu nombre. Sobreabundantemente, Señor, provee. Tú eres Dios todopoderoso. Te pido, Señor, todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Usted sabe que Dios escucha cada oración que nosotros hacemos a Él. Cada petición, Él está pendiente. Somos sus hijos. Él conoce nuestras necesidades y Él sabe cómo las va a suplir. Él sabe cómo nos va a conectar, a quién va a utilizar. Por eso es importante tener oídos espirituales abiertos, tener una visión, caminar en la visión de Cristo Jesús. Porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Sabemos que Dios puede obrar en lo sobrenatural y de eso se trata, el poder del reino de Dios. Que Dios obra en lo sobrenatural cuando nosotros nos atrevemos a creerle. Aunque las situaciones se miren adversas, aunque la tempestad esté fuerte, tenemos que aprender a creer. Tenemos que actuar con la sabiduría de Dios y tenemos que caminar con la prudencia que Él nos demanda. Sabios, dice, astutos, pero también nos llama a ser humildes. Que Dios me lo bendiga, hermano. Dice, como hablábamos, Juan 7:38, el que cree en mí, importante es creer en la palabra de Dios, porque es una palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Sabemos que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y hay una promesa a los que creen. De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Qué corre en ti? ¿Quién te provee? ¿Quién te alimenta? ¿Quién te fortalece? ¿En quién estás creyendo? Dios cada día tiene una palabra de bendición. Y aquí hay un punto bien importante, es el que cree en mí. El que cree que Dios puede obrar a través del Espíritu Santo. Porque como decía, esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en Él. Por eso es importante vivir una comunión en el Espíritu. Es importante consagrarnos para ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros nos guardemos para que el Espíritu Santo sepa que estamos haciendo cosas para agradarlo a Él como Dios Todopoderoso, que obra, que vive en nosotros. El Espíritu Santo, si tú le das la oportunidad, Él obra con poder y autoridad. Ahí es cuando nosotros comenzamos a vivir, comenzamos a dimensionarnos en el poder del reino de Dios. Si nosotros le damos cabida, le damos su lugar, le damos su trono al Espíritu Santo. Si nosotros le damos su trono a nuestro Señor Jesús, si nosotros le damos su posición, su trono, su lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ama y lo único que Él quiere es bendecirnos. Dios quiere obrar en lo sobrenatural en nuestras vidas. Si crees que nuestro Señor Jesús está vivo y que vive en ti, entonces podrás comenzar a vivir en lo sobrenatural, porque es cuando nuestro Señor Jesús creemos en Él, creemos que está vivo, creemos que habita en nosotros, Él actúa con poder y con autoridad. Sabemos que no hay nada imposible para Dios. ¿En quién has confiado? ¿En quién has creído? No sé en qué nivel estás caminando, pero lo importante es que crezcamos para glorificar el nombre de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos las obras
que Él dejó de antemano, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero es importante caminar con poder y autoridad. Es importante caminar en el Espíritu para que vayamos viendo con la visión de Cristo Jesús, para que caminemos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha delegado autoridad. Él vive en nosotros. Entonces, por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros somos delegados con poder y autoridad. Por eso es importante estudiar, escudriñar la palabra, ser escriturales. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de verdad, ríos de conocimiento, ríos de sabiduría, ríos de poder, ríos de gozo, ríos de paz. Ninguna situación adversa, ninguna tempestad, nada te va a desestabilizar, porque tú estás cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Y ese es el poder del reino. Cristo Jesús. Dejémoslo que obre, creamos, démosle su lugar, dejémoslo actuar como Dios Todopoderoso y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante creer. Dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí nuestro Señor Jesús nos está hablando cuando se le apareció a los discípulos. Ya Él había subido. Ya el Espíritu Santo estaba por llegar. Pero si nos fijamos y vemos el contexto de esta palabra, los discípulos estaban incrédulos, porque ellos no habían vivido este momento. Y dichosos aquellos que creen, como dice la palabra, sin haber visto. Y ellos que vivieron ese momento, que caminaron con Él, y que Él les había hablado ya, les había dicho que al tercer día resucitaría. Y aún estaban incrédulos algunos. Sé que algunos estaban a la expectativa. Sé que algunos estaban pensando, ¿y cómo será esto? Pero por eso Dios nos pide que creamos. Cualquier pizca de incredulidad hay que orar para que salga de nosotros. Porque a veces una pizca de incredulidad es la que nos hace desviar del camino, quitar la bendición, y es cuando no dejamos que Dios obre con autoridad, con poder en nuestras vidas. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas reales, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A nosotros como ministerio, Dios nos ha delegado, Dios nos ha hablado, Dios nos ha pedido que hablemos del reino de Dios. Dios, nuestro Señor Jesús, nos habla en diferentes momentos, en diferentes partes de la Biblia. Habla del reino de Dios. Y eso es lo que Él quiere, que el reino de Dios se establezca. Pero es necesario que usted y yo caminemos agradándolo a Él, que caminemos en su voluntad, que caminemos dándole vida en nuestra vida a la palabra de Dios, que caminemos creyendo en su palabra y que caminemos en las obras que Él preparó de antemano. Es la forma como le daremos vida al reino de Dios. Dice Mateo 6, 10 y 13. Nuestro Señor Jesús siempre estuvo hablando del reino de Dios. Miremos lo que dice. Mateo 6:10, aquí es donde Él habla de la oración perfecta, el Padre Nuestro. Y mira lo que dice en Mateo 6:10. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿De qué está hablando el Señor? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra
como en el cielo, perdón, así también en la tierra. Dios quiere que el reino se establezca también aquí en la tierra. El reino de Dios. Sabemos que nuestra patria es celestial, nuestra patria no es terrenal, pero Dios quiere que comencemos a activarnos con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere que comencemos a activarnos en una vida de poder. Dios quiere que comencemos a caminar en las promesas de su palabra. Por eso habla del reino, y mira lo que dice el 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Veamos 3 puntos importantes en esta parte. Dios, nuestro Señor Jesús dice, y no nos metas en tentación, es lo que nos está enseñando en su oración. Que clamemos a Dios para que no caigamos en tentación. Líbranos del mal. Si nosotros vivimos cada día clamando a nuestro Padre Celestial, Él se encargará de quitar toda piedra de tropiezo, toda tentación lo quitará del camino, toda acechanza, todo plan del enemigo, Él nos los librará. Dios tiene poder para quitar y destruir todo plan del enemigo. Total, sabemos que el enemigo ya está destruido, está bajo la planta de los pies de nuestro Señor. Y dice, porque tuyo es el reino. Está hablando al Padre, el Hijo al Padre, y Él nos enseña, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ok, 3 puntos importantes: el reino, el poder y la gloria. El reino es el gobierno del cielo. Ese es el reino al que Dios se refiere, nuestro Señor Jesús. El reino es el gobierno del cielo. El poder es la habilidad que tiene este gobierno. Es la soberanía de este gobierno. El poder es la habilidad, es la soberanía de que tiene este gobierno. Y la gloria es la atmósfera del cielo, es la presencia de Dios vivo. El reino, el poder y la gloria. Nosotros aprendemos a caminar. En una vida de reino tenemos que vivir consagrados. Aprendemos a caminar en una vida de poder, tenemos que aprender a caminar creyendo en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Queremos caminar en una vida de gloria, tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural, en la atmósfera del Espíritu Santo. Y no es para que nos prejuiciemos y ni lo veamos algo como algo místico, lo del Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo es real y está aquí, habita en mí, habita en ti. El Espíritu Santo es tan real como tú y yo. Y a través de lo que opera el Espíritu Santo en nosotros, es como nosotros podemos, a través de la palabra de Dios, a través de lo que nosotros declaramos con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha delegado, a través de eso es como nosotros comenzamos a caminar en lo sobrenatural, guiados con el Espíritu Santo, porque su palabra dice que todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Pero ¿cómo? Si tú no hablas, si tú no declaras, si tú no profetizas, si tú no ordenas en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros solos no tenemos autoridad, todo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos a su palabra y actuamos, activamos ese poder que hay en nosotros, entonces caminamos en el reino, en el poder del reino de Dios. Caminamos en el poder que Dios nos ha dado. Comenzamos a caminar en lo sobrenatural. Cuando nosotros creemos en el poder de Dios, entonces le estamos dando su lugar. Estamos viviendo en la unción del Espíritu Santo, en la unción de gloria de Dios. Estamos trayendo lo espiritual, lo celestial, acá a la tierra. Y es cuando la gente mira y de repente se asusta, ¿no? O se asombran algunos. ¿Cómo es que esta persona tiene el poder o la autoridad para sanar? Unos sí y otros no. Porque unos se atrevieron a creer y otros no. Tal vez Dios te ha dado a ti ese poder. Dios nos ha dado dones y talentos. Pero a veces nosotros
reprimimos al Espíritu Santo. Nosotros somos temerosos de poder actuar. No, yo no puedo hacer eso. No, solo tal lo puede hacer, o X persona, o solo el pastor. Muchas veces nos volvemos tan cómodos y le decimos, pastor, llévenos en oración. Pastor, haga esto por mí, o pastor, tal cosa. Es que yo no puedo, claro. Hay niveles de autoridad, es correcto, y respeto esa parte, y es muy cierto. Pero de igual forma, Dios te ha dado autoridad a ti. Comienza a activarte. Pero importante es consagrarte. Sabemos que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces, si vivimos en Cristo Jesús, tenemos autoridad. Porque Él nos dijo que cosas mayores haríamos en su nombre cuando el Espíritu Santo viniera a nosotros. Pero se nos olvidan muchos detalles y de repente se nos olvida que nosotros podemos interceder por alguien y que Dios puede sanar a esa persona, pero depende si tú lo haces creyendo. Igual forma, si la otra persona por la que estás orando también está creyendo, porque si no, solamente despeinamos a la persona. Si no, solamente fuimos y oramos por ellos como una oración más que no tiene poder. La oración cobra poder cuando esta persona por la que uno va a orar también cree, también se conecta en el Espíritu. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, el que se une a Cristo Jesús, un espíritu es con Él. Tenemos que ser uno en Cristo. Y si somos uno en Cristo, Él nos llama santos, Él nos llama consagrados, Él nos llama ungidos. Él nos da nos llama de diferente forma, con diferentes cualidades. Pero Él sabe de qué nos ha hecho, de qué nos ha revestido, la unción, el poder y la autoridad que nos ha dado. Él sabe de lo que somos capaces. Por eso Él nos dice, ir y hacer discípulos, ir y sanar a los enfermos, ir y llevar la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, poder por sobre todo poder. Y de esa forma comenzaremos a vivir una vida de reino, con poder, con el poder de Dios aquí en la tierra. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros comencemos a disfrutar de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en el poder del reino de Dios, las enfermedades son ilegales. Usted me dirá, ¿por qué? Porque su palabra lo dice. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Y si nosotros creemos a su palabra se hará vida en nuestra vida. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestros dolores. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos hacemos vana la muerte de nuestro Señor Jesús. Porque dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias, eso dice su palabra. Y nosotros lo tuvimos por azotado y abatido. O sea, solo vimos a nuestro Señor Jesús el sacrificio que hizo, pero no vemos lo sobrenatural que pasó en ese momento, que Él se llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades. No creemos al acto que Él hizo en nosotros. Si nosotros creyéramos, si nos detuviéramos un momento y comprendiéramos lo que pasó en ese momento, en esa siembra, fue algo poderoso, algo sobrenatural. O sea, se tenía que cumplir la Escritura. No fue grato para Él. Yo creo que cualquiera de nosotros no se prestaría para morir por otros, mas sin embargo Él lo hizo por nosotros, lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Para qué? Para que fuéramos libres, para que fuéramos sanos, para que fuéramos salvos, para que fuéramos bendecidos. Y Dios nos quiere bendecir con toda bendición del cielo y de la tierra. Dios nos quiere bendecir con autoridad, con poder, para que vayamos en el nombre de Cristo Jesús, derribando muros, derribando toda adversidad, conquistando bendiciones, que vivamos en el gozo y en la paz de Él. Muchas veces vivimos distraídos, afanados por otras cosas, y no vivimos en el enfoque de lo que Dios quiere darnos, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de cómo es el plan de Dios, y nosotros andamos buscando desarrollar nuestros planes, nuestros proyectos, y a veces por eso las cosas no funcionan, no nos caminan. El Espíritu Santo vive en ti y en mí, y Él obra con autoridad, Él obra con poder cuando nosotros lo dejamos actuar con poder.
Ningún gobierno terrenal puede cambiar o forzar las leyes celestiales. Ningún hombre las puede cambiar. El gobierno celestial, allí se desarrollan tantas cosas que si nosotros aprendemos a ver con los ojos de Dios, que es lo que Él quiere, que vivamos en el Espíritu para que veamos la autoridad que hay, que comencemos a vivir en la dimensión, porque su venida está cerca. Cristo Jesús viene pronto, y por eso nos dice: vengo pronto, retén lo que tienes, porque Él quiere que estemos preparados para vivir una vida de reino. Desde ya comencemos a vivir en lo celestial. Por eso quiere que vivamos consagrados, apartados, como ungidos, como elegidos de Dios, caminando en su plan, en su propósito, caminando en sus obras, caminando en su voluntad. Cuando nosotros creemos en esa palabra, le estamos dando vida en nuestra vida y traemos el poder del reino a nuestras vidas. Nosotros estamos materializando de lo espiritual a lo terrenal, a lo físico, le estamos dando vida en nuestra vida. Pero es importante creer que hay poder que obra en nosotros a través del Espíritu Santo, con el poder en el nombre de Cristo Jesús. El poder de Cristo Jesús que actúa y que obra en cada uno de nosotros. El reino de Dios es el gobierno del cielo. Quiero leerte algo. Dice: el reino de Dios es el gobierno invisible establecido por Dios entre los hombres. Amén. El cual pone la estructura para poder desarrollar la habilidad del gobierno celestial aquí en la tierra. Y cuando se desarrolla la habilidad del gobierno celestial, entonces se crea una atmósfera de gloria. Es cuando se siente el poder de Cristo Jesús en nuestra vida, en la iglesia, en nuestras casas. Es cuando el Espíritu de Dios obra con poder y autoridad. Y ese es el reino de Dios. Ese es el gobierno del cielo, obrando en nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu Santo mueva lo que tenga que mover. Tú dirás de repente, porque hay gente que ni toca a las personas y son sanas, porque obran y se desatan demonios, son libres, son sanos, son libres, porque oran y la bendición vienen y se abren puertas, porque son personas que se han atrevido a creer, y son personas como tú y como yo, pero son personas que han desarrollado esa habilidad del reino, pero primero y principal han aprendido a creer, han aprendido a caminar en la voluntad de Dios, han aprendido a caminar en las escrituras, en las promesas de Dios, han escudriñado la palabra y han descubierto los misterios. Y ese es el poder de la palabra, que Dios nos da la oportunidad de leer su palabra y descubrir los misterios de su palabra. Y en esos misterios hay poder. Cuando el Espíritu Santo nos da la revelación, entonces nosotros caminamos con poder. Caminamos con una revelación divina, no con una revelación del hombre, no con un deseo del alma, sino que caminamos en lo sobrenatural. Por eso es importante creer y declarar, profetizar en tu vida cada día lo que tú quieras emprender, pero no vayas repitiéndolo como un lorito que va repitiendo. No es cuestión de mecanizarse, es cuestión de creer y de activar por fe el poder de Dios en nuestras vidas. Es el poder de activar y de atraer las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Por eso Dios nos habla en su palabra el poder del reino, el reino de Dios. Por eso Dios nos habla tanto. Y tal vez tú me digas: yo no siento que eso que habla usted a veces a mí no me pasa. Por eso estamos hablando que es necesario que te conectes en el Espíritu para que comprendas el poder que hay en la palabra de Dios, los misterios que hay, y que en esos misterios es donde encontramos la revelación divina y se nos quita la ceguera espiritual que pudiéramos haber tenido. Y es entonces cuando vemos que los planes de Dios para nosotros son diferentes.
toda esta tempestad, todas estas enfermedades que están pasando, estas no son para nosotros sus hijos, porque dijo que Él quitaría toda enfermedad, no nos mandaría las enfermedades como las que mandó a Egipto. Dios es todopoderoso para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos, pero aquellos que creen a su palabra, es importante creer que el Espíritu Santo habite en nosotros. Es importante darle la oportunidad que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Es importante activar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Es importante que comencemos a caminar en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Eso es lo que Dios quiere. Que no caminemos como seres humanos naturales y simples, sino que caminemos como esos elegidos, como esos discípulos que son enviados, pero que son revestidos de poder y autoridad. Y eso eres tú. Tú eres un discípulo, tú eres un elegido, tú eres un enviado de Dios. Pero de ti depende lo que actives. Dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Muchas veces no recibimos la unción del Espíritu Santo porque no creemos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Muchas veces también creemos, pero no queremos dejar nuestra forma de vivir. No queremos dejar eso que no le agrada a Dios. Y eso también estorba. Estorba el avance, estorba la activación, estorba la unción y el poder que Dios quiere traer sobre tu vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice. Y eso es lo que Dios quiere, que vayamos glorificando el nombre de Dios, que vayamos hablando de sus maravillas, de los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Dios es todopoderoso, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo sobre nosotros. Y esta es una promesa, pero recibiréis poder, y es una promesa real. Dios nos permite caminar cada día en lo sobrenatural. Si ayer nos equivocamos, hoy Dios nos da la oportunidad, porque dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y Dios no nos pone condición, Él está dispuesto con los brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos, para limpiarnos y para darnos una oportunidad más. Si te habías tropezado, si te habías equivocado, si habías sido rebelde al llamado de Dios, pide perdón hoy y comienza a caminar con la unción y el poder del Espíritu Santo. Si tenías una pizca de incredulidad, habías sido fiel en todo, había guardado, pero tenías una pizca de incredulidad, eso no dejaba que se activara el poder del Espíritu Santo en ti. Porque Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro, es importante vivir una nueva vida en Cristo para recibir poder, porque si vives como el hombre viejo no vas a recibir el poder del Espíritu Santo. No pretendas recibir las promesas de Dios, las promesas que están escritas en la palabra, si tú no te guardas, si tú no cumples el pacto con Dios, si tú no le das oído a la palabra de Dios, si tú no guardas sus mandamientos, si tú no haces lo que Dios te pide que hagas, caminar conforme a su voluntad. Hay muchas veces que decimos, Señor, ¿y por qué no prospero? Señor, ¿y por qué no recibo la bendición? Tal vez porque no estamos activando con la siembra. Tal vez no estamos sembrando. Y no te estoy diciendo, siembra, llámanos, ven. No. Te estoy diciendo lo que Dios me manda. Porque Él dice que hay que instruir al pueblo. Muchas veces creemos que los pastores manipulan la palabra para que les lleven
el diezmo, la ofrenda. No, yo he comprendido que el diezmo, la ofrenda es por amor. Es por amor. Eso no es por obligación. Eso no es un negocio, no es un trueque. Yo te doy y tú me das. No, eso no funciona así. Esto es por amor. Todo es por amor. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y amar a Dios es obedecerlo. Pero a veces decimos, Señor, te amo, pero no lo obedecemos. La desobediencia es un obstáculo en la unción del poder, en la vivencia con el Espíritu Santo. La desobediencia no le agrada a nuestro Dios, porque la desobediencia en el original significa incredulidad. Incredulidad en el hebreo significa desobediencia. Uno lleva al otro. Entonces, si te fijas, una pizca de incredulidad, aunque te consagres, aunque hagas muchas cosas, pero si no crees, entonces no va a pasar nada. Nuestro Señor Jesús quiere que la bendición sea integral, cuerpo, alma y espíritu. Podemos vivir una vida de reino aquí en la tierra. Podemos vivir sanos, libres de toda contaminación, libres de toda acechanza del enemigo. Ese andará cada día, pero Dios nos cuida y nos guarda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces el enemigo no tiene arte ni parte con nosotros. No nos puede tocar, no nos puede hacer daño, porque Él ya está vencido. Nuestro Señor Jesucristo lo venció allí en la cruz. Pero si tú no te atreves a creer, entonces le estás dando una oportunidad. Nuestro Señor Jesús lo venció. Por naturaleza, por ende, no nos puede tocar ni nos puede hacer daño, pero de nosotros depende si nosotros abrimos puertas. Entonces, si nosotros abrimos puertas, le estamos dando autoridad al enemigo. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre tu vida, ni sobre la mía, ni sobre mi familia. Ya nuestro Señor Jesucristo, con su sangre lo venció. Él nos cuida y nos guarda, Él nos bendice cada día, y el plan de Dios es bendecirnos. Hay muchas cosas que hay que aprender a caminar, y muchas veces decimos, el poder del reino, sí, yo quiero el poder del reino, pero solamente lo vemos en las cosas materiales. Solamente lo vemos en la parte económica. Solo nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo por los milagros. Buscamos al Dios de los milagros, o los milagros de Dios, perdón. Pero no buscamos al Todopoderoso para agradarlo, para adorarlo, para glorificarlo. Venga conmigo a Romanos 14, 17 y 18. Romanos 14 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. ¿Comprendes? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y muchas veces decimos, yo quiero vivir una vida de reino aquí en la tierra, y nomás vemos la ostentosidad. Y muchas veces esas bendiciones económicas son las que nos apartan de Cristo Jesús. Esas bendiciones son las que nos quitan la mayor bendición, que es Cristo Jesús, porque nos apartan de nuestro Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué te sirve tener todo lo material, todo lo económico, si no puedes comprar un segundo de vida con todos los millones que puedes tener? Sí, Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere que tengamos todas las bendiciones. Él suple conforme a sus necesidades, conforme a nuestras necesidades, pero dice, en gloria. Él suple conforme a nuestras necesidades. En gloria en Cristo Jesús, o sea, para la gloria de Dios. Pero muchas veces le reclamamos porque no concede nuestros deseos. Pedís y no tenés. No recibís porque pedís mal, dice, para vuestros deleites y no para la gloria de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así quiere que Dios que vivamos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, hazme justicia. Pero lo que Dios quiere es igualdad.
Si nosotros le pedimos a Dios que nos haga justicia, tal vez vamos a llegar faltos. Vamos a parecer faltos. Dios quiere igualdad. Dios no quiere que vivamos en una vida de glotonería. Dios quiere algo imparcial, bendición para todos. Que nos sepamos amar, que nos sepamos comprender, que nos sepamos perdonar. Eso es lo que Dios quiere. Justicia, paz y gozo. Muchas veces no tenemos paz porque andamos en el afán de cada día en querer más y más. O andamos tan distraídos con las cosas del mundo, con tanta información, y cuántos muertos hubieron hoy, cuántos no sé qué. Concéntrate en la visión de Cristo Jesús, para que vivas en el poder del reino, porque si no solamente vas a estar enfocado en las cosas de la tierra, y eso te desenfoca del verdadero plan de Dios. Dios quiere que vivamos en paz, con gozo, dice, con el gozo del Espíritu Santo. Muchas veces dices tú, pero es que no me da tiempo para orar. Entonces ahí está el problema. Nunca dedicas un tiempo especial a Dios por amor, para llegar en el tiempo de oración con gratitud por todo lo que te ha dado, por todo lo que te dará por fe. Tú le dirás, gracias Señor por todo lo que me darás, por todo lo que hoy me está dando, por todo lo que me diste anteriormente. Gracias. Pero muchas veces se nos olvida todos los milagros que ha hecho en nuestras vidas, todas las bendiciones que ha traído, todo lo que ha obrado a nuestro favor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El poder del reino de Dios aquí en la tierra es necesario. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario vivir una vida en el Espíritu. Es necesario acercarnos más y más a nuestro Creador. Ven conmigo lo que dice Juan 3:6. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquí no está hablando nuestro Señor Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, ¿en qué estás viviendo? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque si hablamos de vida de reino, del poder del reino de Dios en nuestras vidas, pero vivimos en la carne, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a conquistar, nunca vamos a poder vivir en esa atmósfera de la unción del Espíritu Santo, en ese ambiente celestial. Porque Dios quiere justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá, no es de aquí. Mi reino no es este mundo, dice nuestro Señor Jesús. Entonces Él quiere que nos enfoquemos en las cosas celestiales. En nuestra verdadera patria es celestial. Allí es donde pertenecemos. Cuando nosotros comenzamos a creer en su palabra, a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, cuando somos bautizados en agua, cuando somos bautizados en el Espíritu, allí es cuando el hombre viejo, el alma está menguando, el hombre viejo muere y el Espíritu de Dios, el poder de Dios cobra vida en nuestra vida, y es cuando comenzamos a vivir una vida en el Espíritu, una vida con poder. Pero es necesario menguar, es necesario dejar de vivir en los deseos de la carne y vivir en los deseos del Espíritu, hacer lo que Él nos manda. A veces nos cuesta ayunar. Ay, es que hoy van a hacer un filete rico en mi casa, como a mí me encanta. Aprendamos a gozarnos en el ayuno. A Dios le encanta que sacrifiquemos esa parte para que nuestra alma mengüe, para que el Espíritu Santo obre y actúe, para que viva ensanchado en nosotros con poder y autoridad, para que vivamos en lo sobrenatural, viendo las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que caminemos por fe. ¿Qué le dijo al profeta Ezequiel?
¿Tú crees que esos huesos pueden cobrar vida? ¿Qué le dijo él? Tú lo sabes, Señor. Profetiza. Muchas veces nos cuesta profetizar sobre nuestra vida. Profetiza. Profetiza sobre tu vida. Profetiza sanidad. Profetiza paz. Profetiza gozo. Profetiza prosperidad espiritual, material, económica. Pero en el plan de Dios, no en el afán tuyo. No con la avaricia y la glotonería que tienes como hombre. Camina en el plan de Dios y Dios te dará las añadiduras, las bendiciones que ya están preparadas para ti y para mí. Nadie nos las podrá quitar, pero importante es caminar una vida, vivir una vida en el Espíritu, caminar en lo sobrenatural, caminar sobre las aguas en la palabra de Dios. De eso se trata nuestra vida. Comenzar a vivir una vida de reino aquí en la tierra, para luego vivirla allá con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús, guiados aquí por el Espíritu Santo. Por eso es importante darle oportunidad, cuidar el templo y morada del Espíritu Santo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, dice, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso no dice nuestro Señor Jesús. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Muchas veces hablamos del reino de Dios, hablamos de la autoridad, pero no vivimos una vida en el Espíritu. Y venimos con palabrería, venimos con una oración así como habla, ¿no? Como los fariseos se paran en las plazas y empiezan a hablar y a orar. Dios quiere, a veces, en el silencio, allí estamos alabando a nuestro Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. El reino de Dios no es solo palabrería, es poder y hechos. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad que podemos experimentar, vivir y recibir aquí y ahora. El reino de Dios es mi modelo de vida. Amén. El reino de Dios es mi modelo de vida. Si piensas que los milagros sucederán, entonces vivirás en los milagros de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. En la intimidad, en la oración, Dios nos habla. Yo creo a las promesas de Dios. Yo vivo declarando y profetizando sobre esas promesas. Yo soy sano. Vivo en la unción del Espíritu Santo. Camino por fe, no por vista. Sé que Dios está dando vida a mi vida hoy. Cuando yo creo y declaro la palabra de Dios, Dios se encarga de revestirme con poder para que ningún plan del enemigo proceda en mi vida y en la de mi familia. Ese es el poder del reino. Cuando tú declaras la palabra de Dios en tu vida, cuando vas declarando las palabras de poder, las profecías que Dios declaró para tu vida. Muchas veces dicen, no, es que eso no es para mí, no, es que eso solamente es para los consagrados, eso solamente es para los pastores, eso no es para mí, es para ti también. Dios te ha dado la oportunidad, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado conocimiento. Así es que aplícalo y comienza a activar hoy el poder del reino de Dios para tu vida, para que vivas una vida de reino, actuando conforme al plan de Dios, conforme a los tiempos de Dios. No podemos forzar los tiempos de Dios, para todo hay un tiempo. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, por eso es importante buscar la dirección de Dios en la intimidad, en el tiempo de oración, en su palabra. Por eso es importante creer a su palabra viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de poder, ríos de sabiduría, ríos de conocimiento. De eso está hablando Dios, de eso está hablando nuestro Señor Ríos de sanidad,
De eso está hablando. Pero es importante creer, no pasar por alto la palabra. Al que cree, todo le es posible. Dice Mateo 12:28. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice nuestro Señor Jesús, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si el Espíritu de Dios que está en nuestro Señor Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo, por eso lo dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, Él nos da un ejemplo, echo fuera los demonios. O sea, ¿cómo tú no lo vas a poder hacer si el Espíritu de Dios vive en ti? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si el Espíritu de Dios habita en ti y habita en mí, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Es tiempo que comencemos a vivir una vida de gloria, una vida de reino, una vida de gozo, una vida de paz. Que comencemos a glorificar el nombre de Dios. Aquí quiero que veamos un punto de 5 tipos de milagros que nuestro Señor Jesús, no solamente 5 tipos de milagros que nuestro Señor Jesús realizó. Estos milagros no habían existido en el Antiguo Testamento. Y dice, sanó a los sordos, a los mudos, sanó a los mancos, a los ciegos y a los de espíritus endemoniados. 5 tipos de milagros que hizo nuestro Señor Jesús, que no se habían hecho en el Antiguo Testamento. Y algunos consideran que el más grande de ellos es la liberación de espíritus demoníacos. Pero, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo Jesús ya destruyó a Satanás. Lo destruyó allí en la cruz. Lo destronó completamente. Cristo Jesús le quitó el poder al enemigo. Pero de ti depende. Tu obediencia a Dios le quita el poder a Satanás. Tu consagración a Dios le quita el poder a Satanás. Cuando tú crees en la palabra de Dios, estás cerrando tus oídos a cualquier plan del enemigo, a cualquier voz contraria a la de Cristo Jesús. Cuando tú vives en el Espíritu, ningún espíritu contrario al de Cristo Jesús te podrá afectar. Cuando tú vives una vida de reino, como ungido, como consagrado, como santo, como Dios nos profetiza, es cuando comenzamos a caminar en la unción, en el poder, en el reino de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, de sabiduría. Por eso podemos decir no a la tentación, espíritu de poder y de dominio propio, no a los planes del enemigo, no a la tentación, no al deseo de la carne. Comencemos a vivir en el Espíritu, para que comencemos a vivir una vida de reino, para que podamos activar los dones y talentos, la autoridad que Dios nos ha delegado, así como delegó a sus discípulos. Él nos ha delegado a nosotros. Él nos ha enviado para llevar las buenas nuevas, para ir y hacer las obras que Él preparó de antemano, para ir y sanar con el poder del Espíritu. Tus manos serán las manos de nuestro Señor Jesús. Así como usó a los grandes héroes de la Biblia, así te puede usar a ti. Y de eso se trata el poder del reino de Dios. Que tú empieces a glorificar a Dios con el poder, la autoridad que Dios te ha dado. Con la unción del Espíritu que te ha dado a ti.
pero es importante creer, gozarnos en la presencia de Dios, buscar un tiempo para agradarlo a Él, buscar un tiempo para conocer su voluntad, su plan perfecto, su plan divino. Dios quiere que vivamos una vida de reino, activados con poder y autoridad. Quiero leerte 4 principios importantes en el reino de Dios. 1 dice, el poder del reino consiste en enforzar las leyes espirituales. El poder del reino consiste en enforzar las leyes espirituales. 2, la ley del reino nos dice, por mis llagas fuiste curado. La ley del reino de Dios, o sea, nadie te puede decir, tú vas a seguir atado a esa enfermedad. Por mis llagas fuiste curado. Es un principio que tenemos que tener siempre en nuestra mente. Por mis llagas fuiste curado, te dice nuestro Señor Jesús. Si tú no crees a la palabra, entonces será nula la palabra de Dios, será nulo todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. 3, el poder del reino es para confrontar y subyugar todo, ponerlo bajo nuestros pies. Todo poder contrario al de Cristo Jesús. Para eso es el poder del reino, para subyugar todo poder contrario al de Cristo Jesús. Y 4, el poder del reino es para traer orden a nuestras vidas, a la iglesia, a nuestras casas. El poder del reino es para traer orden. A Dios le encanta que vivamos una vida de orden. Por eso es importante respetar nuestras autoridades. Por eso es importante caminar en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, guardando sus leyes, sus mandatos, sus preceptos, guardando el pacto de Dios. Por eso es importante caminar como consagrados, como ungidos cada día. Por eso es importante buscar cada día con esa hambre, con esa sed, para alimentarnos y conocer los misterios de Dios. En esos misterios, en la palabra, y hay poder, hay una unción, hay una visión nueva, hay un gozo nuevo. En ese misterio Dios te muestra su plan perfecto, la visión. Y entonces es cuando comienzas a caminar en el poder de Dios, en la visión de Cristo Jesús, en la profecía, en la promesa que Dios declaró para tu vida. Dios nos quiere bendecir cada día. Y este día lo hizo para bendecirnos, para prosperarnos, para que avancemos, para que conquistemos, para que no estemos estancados, para que ya no nos lamentemos, para que creamos a su palabra y la pongamos por obra en nuestra vida. Dios quiere bendecirte, hermano, grande y poderosamente. Dios no te limita de nada, porque Él dice, al que cree todo le es posible. No te limites, activa. Dios te ha dado sabiduría. Tienes que reinventarte, comienza a reinventarte. Muchas veces estas situaciones, todo esto, esta crisis, para eso son permitidas, para que nosotros desarrollemos aún más esos dones y talentos que tenemos, para que activemos, para que nos reinventemos, porque en Cristo Jesús no hay límite, no hay límite. La creatividad que Él nos da es sobrenatural. Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso es importante creer a su palabra. Buscar la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es como una brújula que nos muestra el camino a donde seguir. Por eso es importante vivir en el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos guía con sabiduría de lo alto. El Espíritu Santo nos guía con poder de lo alto. El Espíritu Santo nos lleva en lo sobrenatural, donde nunca imaginaste. Por eso su promesa y esa profecía que nos da, que recibiremos cosas que no pedimos ni que imaginamos, y cosas que no han subido a nuestro corazón. Dios es fiel, y Dios tiene cosas aún mucho más grandes para ti. Dios tiene cosas sobrenaturales para tu vida. Aprende a creer, aprende a gozarte en el plan de Dios, aprende a vivir en paz y en el gozo del Espíritu Santo. Vive una vida en justicia, en igualdad. Vive perdonando, vive amando, vive ayudando a tu prójimo, vive dándole vida a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que comiences a vivir una vida de reino aquí en la tierra. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.
que sea Dios activándote, que sea Dios bendiciéndote, que sea Dios dándote ojos espirituales para que mires en lo sobrenatural hacia dónde te quiere llevar, que sea Dios dándote oídos espirituales para que escuches la palabra de Dios, para que escuches qué es lo que tiene planificado para tu vida y camines en ese plan perfecto de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga, mi hermano, grande y poderosamente, aún con aquello que no has pedido ni has imaginado. Que Dios te bendiga. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, dale like, dale compartir. Estamos en YouTube y estamos en Facebook. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Bendiciones. Será hasta la próxima. En el nombre de Cristo Jesús.